¿Cómo están mis pendiculares? Hoy día estamos con un nuevo canal para el video. Me sorprendió y aún me sigue sorprendiendo el hecho de que les sigue gustando la idea de estos icebergs que les sigo trayendo cada cuanto y, a mí, me da gusto hacer este tipo de cosas. Antes de continuar con el cortometraje, les invito a mi Twitter para que me cuenten algunas cosas y o teorías porque por acá en YouTube, lastimosamente, no podré responder a casi todas sus dudas. Pero los que prefieren no entrar a Twitter, escríbanme por YouTube y me esforzaré en responder a todas sus interrogantes. Ah, y de seguro esto les va a gustar. En el próximo video subiré teorías que ustedes me digan en los comentarios o en Twitter, pero como ya dije, si prefieren pasármelo por acá, normal les responderé. Espero que la idea les guste, para así sacar un par de videos y descubrir algunos datos interesantes y poco conocidos de este país y, de paso, para saber que tienen barrio y harta calle XD. Antes de comenzar con el video, agradezco de corazón al usuario Masi, el vato que dibuja, por hacerme un bonito dibujo y, que agradecería que lo siguiesen en Twitter y en su canal de YouTube que, el link, los estaré poniendo en la descripción de este video. Y, para terminar y seguir con lo que hice, mando un saludo a los suscriptores Jordani Mejía y Yosimar Mejía, desde acá les mando un gran abrazo. Así que, sin nada más que decir, que empiece lo divertido. Nivel 1. Discriminación a los cholos. Bueno. Para empezar debo definirles la palabra cholo para que entiendan a qué se refiere esto. Cholo es una persona originaria o oriunda de un país, compartiendo similitudes con rasgos indígenas de tal lugar. A los que vienen de la sierra generalmente, no todos, obviamente, se les dice cholos. Ahora sí, ahora que saben a qué se refiere esto, es más fácil continuar. La discriminación es algo horrible que hay en la sociedad no solo de Perú, sino de hasta países primermundistas. Los cholos, cuando vienen a la capital, es decir, Lima, siempre van a sufrir algún comentario por su forma de ser o por sus rasgos, tanto malo como algo descriptivo. Los ministros encargados de estos temas, quisieron frenarlo, pero ante la falta de conciencia de personas que solo lo dicen para, entre comillas, ofender o molestar, no se podrá hacer nada. Empezamos de manera triste. El castillo Rospigliosi. Es un castillo relativamente pequeño que está ubicado en la capital de Perú. Fue construido por orden de un médico, justamente, llamado Julio Rospigliosi. Fue construido con el fin de brindar alojamiento al rey de España, es decir, el rey Alfonso XIII. El castillo fue hecho casi todo por material europeo. No fue que en 1949 fue otorgada a la Fuerza Aérea Peruana y actualmente es un museo sobre la aeronáutica peruana en donde se recopilan grandes reliquias, fotografías, documentos y materiales sobre la historia de la aeronáutica del Perú. Mucha gente dice que en ese lugar hay varios fantasmas y espíritus, pero no puedo hablar de eso sin información o datos. Repechaje. XD. Esta palabra fue muy comentada a finales del 2017. Pasa que la selección peruana quedó quinto en la pasada eliminatoria al Mundial y tenía que jugar el dichoso repechaje para clasificar después de varios años a otro Mundial. Fue ante Nueva Zelanda, a lo que vencimos de local por 2-0. Pero esta palabra, es decir, repechaje, siempre va a quedar en la cabeza de todos los peruanos. Fíjense hasta dónde llegó todo esto que, en el buscador de Google, el artículo más buscado fue esta palabra. Manco Cápac nunca existió. La clásica. Pasa que el primer Inca y el que fundó el gran imperio incaico jamás existió. Pruebas de esto hay muchas y bien fundamentadas. Primero, porque es una leyenda, puede que sea real o mentira. Segundo, porque la leyenda narra que nació o fue creado por el dios Sol, esto, ya de por sí, es algo imposible. Y tercero, que fue el que, con solo una vara, creó un imperio grande y poderoso por la zona en esa época. Cosas totalmente fantasiosas que, dudo mucho que sea algo verdadero. Pero por algo en las escuelas dicen que es una leyenda. Tragedia en discoteca Tomás Restobar. Pasa que el 22 de agosto del 2020, una discoteca ubicada en Los Olivos, Lima, fue intervenido por oficiales y policías porque estaban haciendo mucho ruido y los vecinos se quejaban. En la discoteca se hacía una fiesta clandestina que, por el toque de queda y este problema, está sumamente prohibido.
En la fiesta habían más de 120 personas, algo sumamente crítico y más con lo que pasa. Cuando los oficiales llegaron, se originó un caos. Justo en las escaleras ocurrió una estampida que acabó con la vida de 13 personas. Cuando se acabó todo esto y se procedió a hacerles pruebas si es que tenían el virus y sí, efectivamente, alrededor de 23 personas dieron positivo y se armó un gran escándalo. Personas como estas, harán que este problema dure para más rato. Nivel 2. Carlos Rodríguez Pastor. Muy sencillo de explicar. Esta persona es un empresario peruano que es propietario del grupo Interbank, y, en la actualidad, es el hombre más rico del Perú, con un patrimonio, que se calcula, de 3,5 billones de dólares, ocupando el puesto 468 del ranking de los multimillonarios, según la revista Forbes. En mi opinión, ni siquiera sabía de la existencia de esta persona, pero me sorprendí mucho al enterarme de tal hecho. Oro rojo. Más conocido como caoba, es una madera peruana que, últimamente está siendo ilegal su tala, es decir, está protegida por la nación. Pero aún así, se sigue talando este árbol oriundo de este país, algo horrible por lo ya dicho antes. Mal de algunos, pérdida de todos. Perú 2, Brasil 4. A ver. Vamos paso a paso. Como muchos sabrán, el partido entre Perú y Brasil fue uno de los más polémicos en años. La selección quería regalarle al Perú una alegría y que más contra la campeona de América, Brasil. Todo empezó de manera bien, íbamos anotando un gol, pero no pasó casi nada y nos empataron por medio de penal. Después llegó el segundo tanto de Perú, que reavivó las esperanzas de alguna victoria, pero no pasó más que eso, esperanzas. Al momento, nos empataron y, para rematar, los brasileños metieron otro gol también por penal. Unos minutos después, hubo una polémica expulsión de un jugador peruano que, si tú lo ves y lo repites, no es falta grave como para roja. Y, por si había algún intento de empate, la visita metió otro gol que selló el triunfo de la verde amarilla. Muchos hinchas quedaron indignados con la actuación del árbitro que, no es por atacar, pero era chileno, algo que no ayudaba en decir que era una equivocación o error arbitrario. Un día triste. Deflagración en Villa El Salvador. Para empezar, deflagración es una combustión súbita con una llama a baja velocidad, de que se propague o se expanda. Bueno, ahora que les di una definición, prosigamos. Sucede que a inicios del año pasado, un camión cisterna que llevaba gas sufrió un accidente. En las cámaras de seguridad se nota que el camión pasó por desnivel y cuando pasó, la válvula se rajó y debido a ello, salió el GLP o más conocido como gas licuado de petróleo. El conductor del camión alertó a todas las personas que estaban en sus casas de que salieran, pero cabe recordar que esto pasó a primeras horas de la mañana, así que casi todas las personas estaban dormidas. Al ver que no pasaba nada, las pocas personas que estaban despiertas no sabían qué hacer, pues nadie sabía que un desastre de ese tamaño podría ocurrir. Hubo un gran incendio en el lugar, matando alrededor de 34 personas e hiriendo a 38 más. Hubo una investigación para saber qué pasó en verdad, se acusó a la condición del vehículo, al estado de la calle y su desnivel, también acusaron al mal manejo del vehículo, pero ninguno de estos datos fueron confirmados. Duro golpe para un año mucho peor. Nivel 3. Sectas satánicas en Perú. En muchos países se ha reportado este tipo de noticias, pero acá en Perú hubo un caso muy sonado. Pasa que una joven española estuvo en una secta de esta índole desde que era menor de edad, fue raptada por un líder sectario y, recién en el 2018, fue liberada gracias a un operativo en contra de la trata de personas por orden fiscal. Gracias a este caso, se descubrió y se vio con más claridad este tipo de cosas que pasa en nuestro país. Gran Hotel Bolívar. Este hotel es uno de los más bonitos que te puedes encontrar si eres turista, pero pasa algo. Muchas personas y trabajadores que fueron al hotel, sintieron o tuvieron un presentimiento de que habían fantasmas o espectros. Como les digo, no se sabe si es verdad o no, yo solo les cuento. Centralización. Nada nuevo. Les pongo un ejemplo para que entiendan más. Muchos de los que viven en Perú, cuando quieren ver noticias e informarse, se da cuenta que siempre las noticias son de Lima y lo que pasa allí, que si esto o lo otro.
Pero cuando quiere ver qué pasa en otros lugares del Perú, pocas veces salen noticias al respecto y, las que hay, solo son por algo sumamente importante. Así ha pasado siempre. Otro caso es que en Lima están todos los poderes en un mismo lugar, sin darle oportunidad a otros lugares del país. Supuestamente se ha querido mover o extender los poderes en diversos lugares del país, más concretamente, en Arequipa, pero chicos, seamos francos, eso parece que no va a pasar pues Lima ya es un punto de alto crecimiento económico y, cambiarse a otro lugar, no sería buena idea, aparte que tomaría tiempo y dinero. La realidad del país. Gas de camisea, problemas. Les voy a ser sinceros, encontrar información de este tema es relativamente fácil, pero cuando entro a ver la información me salen diferentes cosas, pero, como siempre, vamos paso por paso. Me encontré una noticia en la que decía que ese gas es muy caro para hacer y mantenerlo cuando es relativamente barato para el público. También, por lo que me dijeron, estaba metido en el caso Odebrecht de este proyecto, cosa que no sé si es verdadero o falso. Otro problema es que este proyecto estuvo atentando contra el medio ambiente en el Amazonas y otros problemas que, como les dije, es poca información y todo es repetido. Agradecería que me dijesen en los comentarios todos estos problemas. Guerrero y el mate de coca. Vaya noticia. Como muchos saben, esta noticia hizo una enorme repercusión a nivel nacional e internacional. Sucede que Paolo Guerrero, después de que terminara las eliminatorias del 2018 y afrontara el repechaje, se dio la triste noticia de que en un hotel de nuestro país, el dichoso jugador fue, entre comillas, contaminado con mate de coca. El mismo hotel se confundió de que, en la jarra en la que sirvieron un té de limón que luego se lo darían al jugador, estaba mal lavado y no pudieron quitar muy bien el mate de coca que sirvieron más antes. Craso error, pues contaminaron al jugador con esta sustancia que, obviamente, es malo y se castiga con una suspensión de casi un mes y después se verá más profundamente en cualquier caso. La Federación de Fútbol Peruana quiso apelar ante toda costa, pues Guerrero era un jugador importante para la clasificación al Mundial, pero no pasó nada, es más, por la queja, aumentaron más tiempo de suspensión. Guerrero estaba en duda para el Mundial, pues parecía que no llegaría, pero algo raro pasó y a última hora se pudo meter en la concentración de la selección y jugó los 3 partidos del Mundial, pero bueno, eso ya es otra historia. Se dijo que estaba hecho adrede y otros dicen que fue una equivocación. Raro, miren donde lo miren. Nivel 4. Empresas brasileñas no triunfan en Perú. Esta es una teoría que tiene sentido, pero a la vez, no. Varias empresas, a nivel mundial, siempre quisieron expandir su público y terreno, pero hubo un país, es decir, Brasil, con sus respectivas empresas, que simplemente no obtienen los resultados esperados. Ejemplos como este, hay demasiados, pero pondré los más sonados. La marca Brahma, una cervecera de Brasil, quiso intentar vender en nuestro país, pero le fue mal, pues en esos momentos, la marca Bacus tenía más popularidad en el país. Otro caso es también el de Petrobras, que tuvo distintos problemas en el factor de transporte, pues para llegar al Perú, sí o sí, tenía que pasar por la selva, y eso que el gobierno peruano dijo que allá ya no se debía hacerse cosas que atenten contra el medio ambiente. Un caso que me llamó la atención es de la marca de bancos Itaú, que no necesitó ni entrar al país para que dijese que no tendrían oportunidad. Pero como dije más antes, es verdad, pero mentira. Marcas como Natura, Assadeia y H. Stern sí pudieron mantenerse en el Perú. Interesante ver este tipo de cosas. Noticias solo de la capital. Esto ya lo dije más antes en el tema de centralización, así que pasamos con el siguiente tema si me lo permiten. Penal de Chayapalca. Es muy conocida por dos cosas muy importantes. Una, porque alberga alrededor de 182 presos que son los más peligrosos del Perú. Segundo, y creo que es el más importante, se localiza a 4.800 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los centros de reclusión a mayor altitud del mundo. Está ubicado en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna, y para llegar ahí se necesita tiempo y suerte, pues quién sabe si algún vigilante o guardia te vaya a reprochar o castigar. Es tristemente conocido porque los, relativamente, pocos presos que hay, siempre quieren intentar escapar de cualquier manera. Hace no mucho se hacían motines o revueltas de los reos para escapar, resultando siempre, en alguien que fallece o en heridos. Lugar que no querrás visitar ni aunque seas preso.
Temblor Perú, Nueva Zelanda. En el partido de vuelta del repechaje al Mundial del 2018, los hinchas estaban muy entusiasmados por lo que pasase en el partido, así que, cuando llegó el gol de Farfán, se armó una enorme emoción de la hinchada, tanto fue el júbilo que ocasionó un temblor de casi 4.4 grados. Sorprendente hecho del que no se hizo mucha repercusión. Nivel 5. La cantidad de infectados por el coronavirus es mucho menos. Una teoría que no solo existe en el Perú, existe en varios países alrededor del mundo. Pasa que en el Perú, últimamente está habiendo una gran cantidad de infectados y de muertes, pero, según dice esta teoría, todo es falso, no desmienten la existencia del virus, pero sí desmienten que no haya tantos afectados como dicen y que solo están agrandando más la cifra para así hacer que más personas no salgan y se vean afectados. Como digo, no sé si sea verdad, pero tampoco le hallo mentiras a esto. Espero sus comentarios. Fujimori fue un dictador. Para los que no sepan quién fue Fujimori, esta persona fue el presidente del Perú durante una década, desde 1990 hasta los 2000. Actualmente, fue condenado por diversos problemas y crímenes, entre ellos, se encuentran la violación de derechos humanos, corrupción y la usurpación de funciones, entre otros muchos más. Es considerado, por muchos peruanos, como un dictador, pues derogó la constitución política del Perú de 1979 para que así lo voten de nuevo como presidente en el 95. Y, como si esto no fuese suficiente, a finales de su segundo gobierno, promulgó una ley llamada Interpretación Auténtica, que le permitió ser elegido otra vez como presidente en el 2000, pero de esta ya no se libró, pues rápidamente fue acusado por fraude electoral. A finales de los 2000, renunció a la presidencia por vía fax desde Japón, pero esto, obviamente fue rechazado por el Congreso, argumentando su incapacidad moral, pues dimitió desde un país lejos al del Perú y, como golpe final, fue reconocido de nuevo como japonés, por lo que así evitaría ser acusado. Persona muy odiada que, sinceramente, lo esperaba en la cárcel, aunque ahora cumple 25 años de cárcel. Nivel 6. Ciudadanos de Caral descubrieron la Antártida. Bueno, aquí nos estamos pasando mucho. No encontré nada al respecto, así que esto queda como algo fantasioso, pues, como dije hace ratito, no encontré nada y tal parece que es falso, pero bueno, espero sus comentarios. La rara vacancia de PPK. Empecemos desde el inicio. Pedro Pablo Kuczynski, o, abreviado, PPK, fue el presidente del Perú por solo 2 años, cuando debería haber sido por otros 2 años más, pero, por problemas y escándalos que tenía, fue vacado a finales del 2018. Entre los escándalos tenemos los pagos que recibió de Odebrecht, otro caso fue por el indulto a Fujimori y los famosos Kenyu videos que al final le perjudicaron en su imagen y, que fueron, el punto y final para su presidencia, y él ya lo sabía, así que presentó su renuncia bajo un misterio, pues resulta que en su renuncia habló al respecto de los Kenyu videos, él dijo que fueron editados muy minuciosamente y por hacerlo quedar mal, y, sobre el caso de Odebrecht, siempre anunciaba su inocencia, aunque había varias pruebas que lo desmienten. Yo escuché muchísimo esta noticia, al punto que hasta en un examen de colegio me preguntaron lo mismo, XD. Perú nunca se quiso independizar. La clásica entre profesores de historia. Pasa que Perú no se quiso independizar de España, pues estaba bien económicamente, socialmente, entre otros aspectos y bueno, independizarse no era una buena opción, más allá de las injusticias entre la población y las fuerzas del virrey. Pero bueno, llegó la corriente libertadora del sur y luego del norte y acabamos independizándonos por la fuerza. Según así lo dicen algunos historiadores. Podría comentar mucho, pero prefiero que ustedes hablen y conocer sus opiniones. Nivel 7. Policías cobran por matar personas. Bueno. Miren, no sabría qué opinarles aquí, y, para serles francos, esto ya no me sorprende. Pasa que los policías cobran para matar personas, aprovechando su estatus y su posesión de armas legalmente, así que, delincuentes que tienen mucho dinero, pueden darse el gusto de pagar a policías para que maten a algunas personas que ellos decidan y, así, ellos se libran y nadie sabe ni sospecha si el policía fue el que perpetró tal hecho. Pero, como digo desde el video pasado, puede que sea verdad o mentira, pero para ser francos, puede suceder. Verdadero origen del incendio en el Amazonas.
Varias personas opinaban que el incendio en el Amazonas fue hecho adrede por una persona, otros le echan la culpa a los que transportan petróleo desde Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, según veo por acá, se pudo dar de muchas maneras, y, gracias a otros factores, se terminó propagando mucho más. Uno de estos factores serían la tala de árboles para crecer la ganadería y ganar más dinero. También los pocos agrícolas que tienen sus sembrados por ahí, se ven en la obligación de quemar lo que ya está podrido, cosa que está mal, y más aún cuando estás en plena selva y con árboles en todos lados que se inflaman al toque. Pero, todo lo que dije son solo factores que contribuyeron a la propagación rápida y desenfrenada del incendio, no es el origen ni nada, pues no encontré una respuesta contundente. No opino más, se los dejo a ustedes. El Muki. Según dicen algunas historias, en la sierra centro del país, existe un duende el cual se caracteriza por ser minero de una muy baja estatura. En quechua, Muki significa humedad, de ahí se dice que este ser aparece en lugares donde hay agua. Muchas personas dicen que existe este ente, pues dijeron que se habían encontrado con este duende en una mina cuando estaban trabajando. Otros dijeron que habían sucesos extraños en esos lugares en las que, rápidamente, se le acusó a este ser. ¿Tú crees su existencia? Caral. Este es un lugar arqueológico que se encuentra en el Valle de Supe y que se le atribuye una antigüedad de hasta 3000 años antes de Cristo, es considerada como la ciudad más antigua de América, pues hasta el momento no se encontró otro lugar más añejo que este en este continente. Fue un lugar que estuvo cerca del río Supe, como casi en muchas civilizaciones, se aprovecha el agua de un caudal o de un mar. No fue, sino, descubierto en 1905 por el arqueólogo Max Uhle. Fue una ciudad, según dicen varios historiadores, como adelantada para esos tiempos, pues ellos dicen que hacer una plazuela circular de ese tamaño, tan exacto, y que aprovecharon que estaban cerca a un río, no era algo que se veía tan seguido en esas épocas, pero no puedo afirmar nada. Nivel 8. Feminismo en el Perú. Antes de que en los comentarios haya algunas discusiones, primero déjenme contarles algo muy interesante. En el Perú, actualmente no hubo marchas feministas tan conocidas o multitudinarias, así que, digamos que el feminismo en el Perú aún no es muy incentivado por la población como en otros países. Cada que yo veo noticias, siempre me fijo que casi la mayoría de informes se trata de asesinatos mayormente a mujeres, y jamás veo algo que apoye a la causa feminista o, bueno, si lo hubo, solo fue sin ganas. Aunque últimamente se está ayudando a incentivar este tipo de cosas, pero solo queda en palabras, tristemente. No opinaré nada más. Peruanos hackers en Anonymous. Bueno, jeje, vamos paso por paso. Como ustedes saben, la sociedad de Anonymous es una de las más grandes, pero a la vez, una de las más secretas. Operan a nivel global, así que quién sabe si algún peruano esté en ese grupo. Sé que suena loco y descabellado, pero en foros peruanos se decía esta teoría más de una vez seguida. Peruanos saben, la cancha o el estadio de Alianza Lima, es decir, el Alejandro Villanueva, está con una maldición o con un mal augurio de que, cualquier equipo que entrene ahí días antes de un partido importante, lo perderá de manera humillante. Para que entiendan más, les pongo ejemplos.
A finales del 2019, se organizó la final de la Copa Libertadores en Lima entre los equipos River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil. Resulta que, antes de jugar la final, el equipo argentino entrenó en el dichoso estadio de la Alianza y, como ya saben, River perdió la final de manera humillante ante el Flamengo. Otro ejemplo que les puedo dar es el del repetido repechaje ante Nueva Zelanda. Para no ser repetitivo, pasó exactamente lo mismo, perdieron pero no de una manera humillante. Solo son los únicos casos que recuerdo bien, habrán otros casos, pero no sabría decirles muy bien. 1 céntimo de sol. Tal vez la mayoría no sepa, pero durante varios años, según veo información de Google, del 2005 al 2011, el Banco de la Reserva del Perú puso en circulación la moneda de 1 céntimo. Muchos se preguntarán, ¿para qué diablos servía 1 céntimo, si con eso ni te alcanzaba para un anticucho ni para una Inca Kola? Simple. Esta moneda se utilizaba para hacer transacciones mínimamente calculadas en lugares específicos del país, es decir, si tú te comprabas unas manzanas y el precio terminaba en 99 céntimos, entonces al pagar de frente, te daban esta moneda. Pero como ahora el precio cambió, es decir, ya no se pone como 99 el precio del céntimo, sino, de 90, se pudo quitar este valor sin que nadie lo supiese. Así, se evitaría la confusión que trajo consigo esta moneda. Un dato, un poco interesante, es que cuando estaba la dichosa moneda, muchos centros comerciales usaban el término de 99 céntimos y, cuando alguien quisiera comprar algo que termine en esa cifra, tenía dos alternativas. Quedarse con su céntimo y guardarlo de colección o darlo como ayuda a una caridad o ayuda humanitaria. Vete tú a saber si eso era verdad. CDC Ho Chi Minh. Miren, encontrar información de este tema fue un reto para mí, es más, dejé de jugar al Minecraft por un día, lo más triste. Pero suerte encontré información. Para empezar, lo que voy a decir es 100% real. En este país hay muchos clubes de fútbol, unos, formados por policías, otros, compuestos por un vecindario, hasta llegar a clubes formados por niños. Pero pasa que en Ayacucho, un departamento del Perú, se encuentra un club que se creó hace 41 años llamado Ho Chi Minh. Para los que no sepan quién fue Ho Chi Minh, este fue un político de Vietnam que fue figura clave para la independencia de su país por parte de los franceses. Sí, como lo escucharon, de Vietnam. Pero, ¿cómo es que un club peruano obtuvo ese nombre? Fácil. En ese entonces habían varios creyentes de lo que este señor profesaba en varias partes del mundo, y uno de esos lugares fue Perú. Ese grupo que creía y seguía a esta persona decidió crear un club de deportes, mayormente el deporte practicado es el fútbol, para así atraer a más personas. Además, como dato de color, CDC significa Club Deportivo Cultural. Cosas interesantes que tiene la vida. Bien chicos, hasta acá es todo el iceberg. Como lo vuelvo a decir, escriban sus teorías con su respectiva información en el comentario fijado que pondré no más tardar suba el video para así poder hacer el próximo video entero con sus teorías que me escriban, si quieren, también, mándenme, por Twitter, pero tampoco los agobiaré con lo mismo. Antes de terminar pondré algunas teorías que me mandaron en el anterior video. El usuario militar peruano nos escribió una interesante teoría. Incendio de Pacocha. A ver, acá me demoré en buscar información, por eso le pregunté para saber un poco más, y ya lo encontré. Pasa que en el puerto de Hilo, un mercado de ropa se incendió bajo un misterio, pues nadie sabía quién fue el que organizó el incendio. Unos acusaron a unos venezolanos que hicieron eso para robar dinero, otros dicen que fue una corriente o cable que estalló y originó el incendio. Pero aún no se sabe con exactitud lo que pasó. El usuario Alejandro Saúl Mendocilla me envió un par de teorías. Cura sin cabeza en Tambo. Pasa que la leyenda, sí, leyenda, cuenta que en la época de la evangelización colonial, la iglesia condenó a un sacerdote que estaba en contra de la opresión a América, lo decapitaron en la guillotina y, ahora su alma vaga en muchos países de Latinoamérica. Corrupción en el proyecto Chavimovich. El proyecto Chavimovich fue un proyecto creado en 1960 y tal parece que aún no termina, y trata de beneficiar a los pequeños agricultores para la exportación de productos de buena calidad. Se ha hablado de que este proyecto estuvo implicado en el caso Odebrecht y que aún no se ha terminado su construcción. El usuario Santiago-7U7 me envió algunos otros más.
Suicidio en el Parque Cristo Blanco. Una noticia de la que nunca escuché, pero acá les cuento lo que investigué. Una persona adulta se suicidó en el parque turístico de Cristo Blanco. Se desconoce la causa del suicidio, pero un dato, no importante, es que trabajaba en un hospital. Terremoto del 2001. No sé por qué nunca hablan más de una vez de estos hechos. Para que entiendan, el 23 de junio del 2001, se originó el terremoto más catastrófico al sur del Perú. Un terremoto de 8.4 grados, sacudió las zonas de Arequipa, la más afectada, Moquegua, Tacna y Ayacucho. Lluvias en Moquegua. Según me cuentan, en Moquegua, últimamente ha estado lloviendo más de la cuenta en temporada de lluvia, tal parece que la situación seguirá así, pues, según dicen, el volcán Ubinas es el que origina este tipo de cosas, y, no hace mucho, ha estado arrojando humo y cenizas en forma de nube. Nuestro amigo SMG4 mandó este tema. Telesub. Este centro fue muy criticado, pues es de muy mala calidad y barata que, hasta un congresista se metió a ayudar, entre comillas, para así conseguir el voto de la población y más dinero. Horrible actuación de su parte. Y para terminar con esto, tenemos la teoría del crack Brandon Hidalgo. Deuda del Canal 5 Panamericana. No necesitas ser licenciado en Harvard como para saber que el canal Panamericana está de baja audiencia, es decir, ya nadie mira ese canal. Hay muchos factores que le hicieron llegar a tal punto. Unos dicen que se estancó en lo mismo, es decir, presentar a cada rato telenovelas y, de cuando en cuando, algunas películas. También se dice que perdió los programas y la atención de la gente, pues con el resurgimiento de Latina y América, ya nadie ve su programación. Y para rematar, tiene una deuda, pues si no hay televidentes, no hay dinero, fácil y sencillo, y pues así se llegó a endeudar. Interesante ver cómo un canal de tan buena reputación antes, tiene un olvido en la actualidad, aunque, si no fuera por el programa Porque Hoy es Sábado con Andrés, estaría muerto el dichoso canal. Antes de irme a jugar al Brawl Stars, déjenme decirles una cosa, tal vez, en el próximo video, puede que lo haga con mi voz, porque me aburre usar el locuendo muchas veces, pero no sé, ya veré, no quiero prometerlo porque sé que si no lo hago, me lloverá mucho odio, XD. Bueno, ahora sí, chaufa causitas, XD.